Imagina por un momento a tu vecina de confianza, esa persona amable que te saluda por la mañana, que te ofrece ropa para ayudarte con los gastos o que te sonríe al pasar. Ahora, imagina que detrás de esa sonrisa te está guiando directamente hacia el matadero. La historia los bautizó como los monstruos de Catepec. ¿Cómo es que dos mentes rotas se fusionan para crear una máquina de matar perfecta? Quédate, porque hoy vamos a analizar la ciencia detrás del horror. Para entender el horror, debemos entender la primera pieza del rompecabezas, Juan Carlos. La psiquiatría forense nos enseña que los monstruos no siempre nacen, a veces se construyen. La infancia de Juan Carlos no solo estuvo marcada por la negligencia, sino por la brutalidad. Cuando Juan Carlos tenía apenas 10 años, sufrió una caída severa desde un segundo piso, que le provocó un traumatismo cráneoencefálico grave. En la neurociencia, sabemos que los golpes contundentes en el lóbulo frontal pueden alterar permanentemente la personalidad, destruyendo la capacidad de sentir empatía y de regular los impulsos. Años más tarde, el propio Juan Carlos declararía que tras ese golpe su cerebro cambió y comenzó a ver cosas que los demás no podían. Pero este daño biológico no fue el único detonante. Creció bajo el abuso psicológico extremo de una madre sádica. En sus declaraciones oficiales, él describió cómo ella lo vestía de mujer, lo golpeaba frecuentemente y lo forzaba a presenciar cómo sostenía relaciones con diferentes hombres, para luego abandonarlo a su suerte en la calle. A los 10 años, una cuidadora abusó de él sexualmente. En la psicología criminal, esto se conoce como un trauma de traición repetido. El cerebro de Juan Carlos, al no recibir empatía ni protección de las figuras femeninas que debían de cuidarlo, desarrolló un mecanismo de defensa monstruoso, un desprecio absoluto y generalizado hacia las mujeres. Para su mente rota, todas las mujeres eran un reflejo de la madre que lo destruyó, y el asesinato se convirtió en su retorcida forma de tomar venganza, con su propio pasado. Él no mataba por dinero, mataba por una distorsión mental que le hacía creer que estaba haciendo una limpieza social. Él sentía que estaba sano y sentía que era un salvador. Pero un psicópata con delirios necesita un cómplice para poder operar en el mundo real. Y ahí es donde entra Patricia. Si Juan Carlos era el arquitecto del odio, Patricia fue el terreno fértil para sembrarlo. Su historia nos muestra la cara del trauma, la vulnerabilidad absoluta. Patricia creció en un contexto de pobreza extrema, negligencia familiar y nula estimulación cognitiva, lo que derivó en un coeficiente intelectual limítrofe, rozando la discapacidad intelectual. A los 6 años sufrió abuso sexual por parte de un familiar cercano, una situación que su entorno ignoró. Cuando el cerebro de un niño sufre abusos crónicos y no tiene un sistema de apoyo, aprende algo que en psicología llamamos indefensión aprendida. Patricia creció creyendo que no tenía el control sobre su vida, desarrollando una personalidad sumisa y una necesidad patológica de encontrar un protector a cualquier costo. Cuando conoció a Juan Carlos, su mente no vio a un criminal, sino vio a un defensor que le ofrecía la falsa seguridad que su familia jamás le dio. Él la manipuló, haciéndole creer que era un peligroso asesino a sueldo, y ella, lejos de huir, se entregó al delirio, encontrando en la violencia una retorcida forma de pertenencia. Pero, ¿cómo lograban operar sin ser descubiertos? Aquí es donde la psicología forense revela su parte más oscura. En el trastorno psicótico compartido se requiere una sincronía perfecta. No es simplemente un asesino y su secuaz, es una simbiosis mental.
Juan Carlos era el líder ideológico, el que planteaba, el que odiaba y el que ejecutaba. Pero Patricia era el brazo operativo, el espejo que validaba su delirio. Sin ella, los crímenes habrían sido imposibles. Patricia utilizaba su apariencia inofensiva y su rol de madre para ganarse la confianza de mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, con necesidades económicas. Las atraía a su hogar ofreciéndoles ropa de paca o perfumes. La bondad era la trampa perfecta. Una vez dentro de la casa, el engaño terminaba. Mientras Juan Carlos cometía los actos más atroces en el baño de la vivienda, Patricia se encargaba de mantener a sus propios 4 hijos en otra habitación, asegurándose de que el ruido no levantara sospechas entre los vecinos. El cerebro de Patricia había sido completamente reprogramado por el delirio de su pareja. Dejó de percibir a las víctimas como seres humanos. Para ella, eran simples objetos en el plan de su esposo. Juntos, crearon una burbuja de realidad distorsionada, donde el asesinato estaba completamente normalizado. Él la convenció de que ella también había matado, uniendo sus destinos en un lazo de sangre y manipulación. Pero ningún crimen es perfecto, y el delirio no es eterno. La desaparición consecutiva de varias jóvenes en la misma colonia encendió las alertas. La policía estatal comenzó a rastrear los últimos movimientos de las víctimas, y todas las pistas convergían en el mismo punto: la pareja de la Carriola. Tras su captura en octubre de 2018, los peritajes psicológicos y las pruebas de ADN en el inmueble revelaron una verdad abrumadora. Aunque Juan Carlos declaró con mucha frialdad ante el Ministerio Público que pretendía llegar a las 100 víctimas, las autoridades lograron comprobar científicamente los primeros casos, suficientes para dictar múltiples sentencias que hoy los mantienen pagando una condena de prisión vitalicia. La historia de los monstruos de Ecatepec nos deja una lección perturbadora que va más allá de las paredes de esa casa. Nos demuestra que la mente humana, cuando se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad y es bombardeada por el trauma, puede ser moldeada por el delirio de alguien más, hasta perder el rastro de su propia humanidad. Más allá de los datos, detrás de esta historia hay vidas truncadas y familias que aún buscan justicia. Recordemos estos hechos con profundo respeto hacia las víctimas, y no solo para que su memoria no se pierda, sino para que como sociedad sigamos reflexionando sobre la urgencia de construir un entorno donde la violencia no tenga lugar.